Sean todos bienvenidos a este nuevo video del curso de programación en Python, donde vamos a aprender cómo podemos utilizar la herencia en Python, este aspecto fundamental de la programación orientada a objetos en este lenguaje de programación. Lo primero que vamos a tener en cuenta para este nuevo aprendizaje de herencia en Python es el concepto de la misma, por lo cual vamos a definir la herencia en Python como ese principio de la programación orientada a objetos que permite a una clase heredar los atributos y métodos de otra clase, creando así una jerarquía entre las clases. Eso es básicamente lo que buscamos haciendo uso de la herencia. La clase heredada se le llama normalmente subclase o clase derivada, y la clase a la cual se le heredan los atributos se le llama superclase o clase base. La herencia permite reutilización de código. Esa es una de las ventajas fundamentales de la herencia, y además nos permite crear estructuras más organizadas y extensibles de un programa, al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de sobreescribir o agregar nuevos métodos y atributos a las subclases a medida que se desarrollan los proyectos de software. Teniendo en cuenta esto, tenemos dos partes fundamentales al momento de manejar herencia en Python. La clase principal, que es la clase de la que se hereda, también llamada clase base. Y tenemos la clase secundaria, es la clase que hereda de otras clases, también llamada clase derivada o subclase o clase secundaria. Para crear una clase principal, se puede hacer mediante la sintaxis que hemos visto en otros videos. Es la misma para crear cualquier clase. Veamos un ejemplo aquí en el cual necesitamos crear una clase llamada person con las propiedades first name y last name y un método print name que se va a encargar de mostrar el nombre completo de la persona. Para esto podemos observar este ejemplo que tenemos aquí. Definimos la clase, se llama person, colocamos aquí el método init, que básicamente se va a ejecutar siempre que se cree un objeto de tipo persona. Y recibimos aquí los parámetros, el nombre y el apellido. Aquí lo podemos observar. Mediante self asignamos esos parámetros o esas propiedades a la clase persona o a los objetos que vamos a sacar o van a derivar de esa clase persona. Definimos el método printName para poder imprimir el nombre completo de esa persona. Y a continuación podemos crear un objeto, en este caso con los atributos John Doe, y podemos hacer el llamado de ese método. Si ejecutamos nuestro código, vamos a poder observar cómo en la consola nos va a mostrar John Doe. Básicamente lo que estamos haciendo es uniendo o concatenando los dos valores de ese objeto que acabamos de crear. Recordemos que el objeto en este caso sería la variable que observamos aquí, mal llamada variable, sería un objeto. Podemos colocar aquí un print y vamos a colocar aquí un type y colocamos X y ejecutamos. Vamos a poder observar entonces que X es una clase. Aquí podemos observar class main person. Eso nos indica que ese valor va a ser tratado como un objeto. Por eso aquí podemos acceder al método printName de ese objeto. Las clases secundarias. Para crear una clase que herede la funcionalidad de otra clase, debemos enviar a la clase principal como parámetro para crear la clase secundaria. Veamos un ejemplo aquí. Creo una clase llamada student que heredará las propiedades y métodos de la clase persona. Tenemos estudiante y tenemos persona. Claramente, teniendo una clase llamada estudiante, podemos necesitar los datos, métodos de esa clase llamada persona. Para esto, simplemente definimos class student y dentro de los paréntesis enviamos como parámetro la clase de la cual queremos heredar. Aquí hay una nota importante que le dice: utilice la palabra clave pass cuando no desea agregar otras propiedades o métodos a la clase. En este caso es como si estuviéramos haciendo una duplicidad entre una clase y otra para crear objetos. Ahora la clase estudiante tiene las mismas propiedades y métodos que la clase persona. Un ejemplo, use la clase estudiante para crear un objeto y luego ejecute el método printName. Aquí podemos observarlo, simplemente colocamos X o podemos colocarle cualquier otro nombre. Igual, estudiante Mike Olsen, y podemos hacer el llamado del método printName. Si ejecutamos este código, vamos a poder observar entonces que tenemos las dos clases, la clase persona y la clase estudiante. La clase estudiante, recordemos que ya está heredando todos sus métodos, en este caso el método printName, y los atributos de la clase persona, como el nombre y el apellido. Por eso podemos hacer uso de ella aquí abajo, tal cual como si fuera la misma clase persona. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar herencia en Python es el método init. Como lo comenté al principio, este método o esta función se llama automáticamente cada vez que la clase se usa para crear un objeto nuevo. Pueden ser muchas situaciones en las cuales yo necesito realizar alguna función o ejecutar algún bloque de código al momento de crear un objeto nuevo. Aquí podemos observar entonces que si queremos agregar la función init a la clase estudiante, podemos simplemente colocar class student y pasamos como parámetro
la clase de la cual vamos a heredar, que es la clase persona. Mediante diff definimos la función init para la clase estudiante. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando se agrega init a la clase secundaria, ya no se hereda el init de la clase principal. En este caso, estaríamos utilizando la propia función init de la clase estudiante y no la función init de la clase persona. Aquí lo podemos observar. La función init de la clase hijo anulará la herencia de la función init de la clase padre. Por algún motivo necesitamos mantener la herencia de la función principal. Simplemente hacemos el llamado mediante la clase. Aquí lo podemos observar. Colocamos person. Y ya podemos hacer uso de la función init que tenemos en la clase persona. Si ejecutamos este bloque de código, vamos a observar que aquí nos va a aparecer Mike Olsen, pero estamos utilizando ese bloque de código de la clase persona. Inclusive podemos colocar aquí un mensaje mediante print. Vamos a colocar aquí mensaje desde clase persona. Si ejecutamos, vamos a poder observar en consola que nos va a aparecer mensaje desde clase persona. Sin embargo, al momento de ejecutar nuestro bloque de código, estamos haciendo el llamado de la clase estudiante. En vista que la clase estudiante hereda todas las propiedades y métodos de la clase persona, al momento de crear un estudiante, también estamos haciendo uso de la clase persona. Por eso que aquí podemos mostrar este mensaje. Lo mismo, si necesitamos hacer o ejecutar algún bloque de código, vamos a poder utilizar el método init que tenemos aquí en la clase estudiante para cualquier tipo de bloque de código que queramos ejecutar. La función super. En Python también podemos utilizar la función super que hará que la clase secundaria herede todos los métodos y propiedades de su padre. ¿Esto por qué es importante? Porque básicamente podemos heredar automáticamente todos los elementos y métodos de la clase principal. Vamos a ejecutar este bloque de código que tenemos aquí y vamos a observar entonces que para la clase persona tenemos los mismos atributos, el nombre, apellido y el print name. Y tenemos la clase estudiante que le pasamos como parámetro la clase persona y aquí simplemente colocamos aquí super init, nombre y apellido. Ya con eso estaríamos heredando todos los atributos de la clase persona también. Agregar a propiedades. Claramente, si nosotros estamos trabajando con objetos, clases, podemos ir actualizando y agregando más propiedades y atributos, métodos a nuestras clases. Aquí podemos observar cómo podemos agregar un atributo, año de graduación, para la clase estudiante, que recordemos que la clase estudiante está heredando todos sus métodos y atributos de la clase persona, pero también podemos agregar valores o métodos o atributos o propiedades propias para esta clase. Si ejecutamos aquí, vamos a poder observar entonces que podemos recibir 2019. En este caso, creamos el objeto estudiante que hereda sus atributos de la clase persona y podemos hacer el llamado del año de graduación. En el ejemplo a continuación, el año 2019 debe ser una variable y pasarse a la clase estudiante al crear objetos de este tipo. Para hacerlo, vamos a agregar un parámetro a la función init. Aquí lo podemos observar. En la función init vamos a agregarle, además del nombre y el apellido, también podemos agregarle entonces el año, a pesar de que también estamos recibiendo esos valores de la clase persona. Aquí lo podemos observar, lo que quiere decir que también podemos recibir valores que son propios de esa clase estudiante, a pesar de que también se están heredando datos de la clase persona. Aquí lo podemos observar. Al momento de crear un estudiante, pasamos los datos que son necesarios para crear este estudiante, que son definidos en la clase persona, pero también pasamos el valor 2019 que estamos esperando en la función init para poder crear nuestro objeto de tipo estudiante. Otra cosa que podemos hacer es añadir métodos. Si utilizamos la clase estudiante, podemos observar que también mediante def podemos añadir métodos propios de esta clase. En este caso tenemos un método aquí llamado welcome y simplemente vamos a mostrar un mensaje que diga welcome, colocamos el nombre, el apellido y diga aquí a la clase y nos muestre el año de graduación. Si ejecutamos este bloque de código, vamos a poder observar que nos va a aparecer el mensaje teniendo en cuenta los valores con los cuales hemos creado este objeto. Hay que tener en cuenta que si se agrega un método a la clase secundaria con el mismo nombre que una función de la clase principal, se anulará la herencia del método principal. Por lo tanto, si creamos un método con un nombre en la clase estudiante y en la clase principal, personas, tenemos otro método, vamos a poder utilizar el método de la clase estudiante, anulando la posibilidad de utilizar el método de la clase persona. Y eso es todo, amigos. El uso básico de herencia en Python. No olvides que si este video ha sido de ayuda para ti, no olvides suscribirte, dejarme un comentario y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Nos vemos en un próximo video.